Bienvenidos mis estimados a La Mesa Incómoda, donde hablamos de política, fútbol, religión y muchos temas difíciles de digerir, desde un punto de vista objetivo y educativo. Hoy me acompañan un grupo de sociólogas e historiadoras. Juntas compartiremos con ustedes un poco de historia sobre la ciudadanía, la democracia y los derechos humanos. Pónganse cómodos y comencemos. Bienvenidas chicas. Bienvenida Jessica, Gabriela, Evelyn, Juanita, Jania, Yosmeri, licenciadas. Bueno, empecemos a hablar un poco del tema de hoy. Tengo entendido que el concepto de ciudadanía y actualmente ciudadanía digital ha pasado por una serie de cambios desde su nacimiento en el año 3000 a.C. Por favor, háblenos cómo es que sucedió o cómo estuvo todo el asunto, por favor. Hola, es un gusto poder platicar acerca de este tema con ustedes. Bueno, empecemos. Al principio no habían derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, no lo estabas. En el año 3000 a.C., en el antiguo Egipto, algunos tenían ciertos derechos. Entonces, un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso en el año 539 a.C. Era la conquista de Babilonia. Anunció que todos los esclavos eran libres y tenían derecho a escoger su religión, y documentaron sus palabras conocida como el Cilindro de Ciro. Y así nacieron los derechos humanos y la voz se corrió rápidamente hasta llegar a Grecia, India y por último a Roma. Se dieron cuenta que las personas seguían ciertas reglas aun si no se las pedían, y a esto le llamaron ley natural en el año 27 a.C., lo cual fue pisoteada por quienes reinaban en el poder. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿Las leyes naturales de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todos tenían una idea de lo que no tanto pareciera ser. El concepto francés de derechos naturales se convirtió en derechos humanos. Costó miles de años de lucha, declaraciones, hasta que todos aceptaron finalmente los derechos humanos y que deberían de ser y formar parte de todos. Hoy quiero platicarles un poco sobre la historia de la democracia. Quiero iniciar con esta pregunta. ¿Ustedes creen que la democracia que hoy conocemos ha sido siempre la misma o en algún tiempo fue vista de otra forma? Quiero que reflexionen y que nos traslademos hacia los años o antes de Cristo. ¿Qué les parece si viajamos al pasado para ver cómo comenzó todo y poder saber y contestar a esta pregunta? Quiero contarles que la democracia fue inventada en el siglo V a.C. por los ciudadanos de Atenas, una ciudad de la antigua Grecia que consistía en un sistema de gobierno en donde las decisiones eran discutidas y decididas por una asamblea de ciudadanos. Los miembros de la asamblea eran elegidos por sorteo y las decisiones se elegían por mayoría de votos a favor. Eso sí, ni las mujeres ni los esclavos podían votar. Ellos no tenían ningún derecho de hacerlo. Después de mucho tiempo, allá por los años 400 a.C., la idea democrática de los griegos se extendió a Roma, donde empezaron a aprobar leyes y a elegir a sus gobernantes mediante asambleas de ciudadanos, aunque para ser miembro de estas asambleas tenías que ser rico, noble y muy poderoso. Aquí el pueblo aún no podía decidir. Aquí todavía la democracia no era auténtica. Y para colmo, en la Edad Media, la democracia no existió, pues eran épocas del feudalismo. Los reyes y los nobles eran los que decidían todo. Se comportaban como dictadores que no les importaba cómo vivía el pueblo, hasta que a finales del siglo XVIII, exactamente en 1789, estalló la Revolución Francesa.
Pues como ya comentaron, el pueblo francés se enfrentó y derrotó a la monarquía absolutista y a partir de este momento se empezaron a establecerse en Francia los primeros principios realmente democráticos, en especial el sufragio universal. ¿Qué se refiere este concepto? Pues no más a que cualquier ciudadano, rico o pobre, tuviera el derecho a votar o participar en las elecciones de sus gobernantes. Aunque lo universal no era del todo cierto. ¿Por qué digo esto? Pues a las mujeres no podían votar todavía. Es así que la democracia viajó a muchos otros países, como también se estableció como sistema de gobierno, pero por desgracia han existido y siguen existiendo diferencias y desigualdades entre las personas. Puedo decir que la democracia aún tiene que perfeccionarse. ¿Por qué? Porque la democracia se basa en el respeto a los demás, entre la igualdad de las personas, independientemente si son ricos o son hombres o son mujeres o cualquier otro tipo de discriminación. Esto va muy aparte. Todo el mundo tiene los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones. Saludos a toda la audiencia que nos está escuchando el día de hoy con este podcast. Y bueno, en los años que he tenido como investigadora, me han sido de mucho interés ciertas fechas, las cuales de este tema que estamos viendo quisiera mencionar. En 1689, estamos hablando que forma parte del siglo XVII, se hizo la Declaración de Derechos en Inglaterra, donde se establecía más que nada conceder la libertad religiosa a los católicos y protestantes, además de una libertad de culto público y sobre todo el derecho a abrir escuelas y el acceso a todas las funciones públicas. Igual asimismo, en el año 1776, pero en Estados Unidos, Thomas Jefferson escribió la Declaración de Independencia Americana, donde no fue hasta el 4 de julio de ese mismo año donde el Congreso de Estados Unidos la aprobó. De esta declaración, algunos aspectos que considero importantes son que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables y que entre esos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Por último, quiero mencionar que en el año 1789, precisamente en la Revolución Francesa, una de sus características más importantes fue que sentó las bases de la Declaración de los Derechos Humanos, las cuales se asientan en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Hola, mucho gusto, me presento. Soy la licenciada en Historia, Juanita González Solán, y en esta charla quiero compartir con ustedes hechos importantes acerca de lo que hemos estado hablando y compartiendo con mis colegas. En los derechos humanos y la ciudadanía hay un largo recorrido. Es muy importante saber sin duda que en 1920 fue implementada esta medida a nivel nacional donde las mujeres podían votar. ¡Guau! Sin duda, este fue un gran hecho que cambió el mundo, otorgando así más oportunidades y derechos a la mujer. Más tarde, en 1924, se incluyó a los americanos nativos en los derechos de la ciudadanía y voto. Qué gran avance ha venido ocurriendo, puesto que la igualdad racial es un principio de suma importancia. En 1931 se estableció el Pacto Gandhi-Irwin, en donde el gobierno acordó liberar a todos los prisioneros políticos, a la vez que Gandhi acordó discontinuar la campaña de desobediencia civil y participar como el único representante del partido del Congreso en la segunda conferencia. Más tarde, en 1945, se establecen las Naciones Unidas, que tenían como propósito reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales en la dignidad y el valor de la persona humana. Ahora podemos observar otro acontecimiento en donde la mujer figura en la política, con el comienzo de Eleanor Roosevelt, primera dama de los Estados Unidos de América entre 1933 y 1945. Fue nombrada delegada
ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1946. Sin duda que estos hechos han marcado hasta nuestra actualidad, nuestro mundo, ya que con el inicio de los derechos humanos a lo largo de los años, hemos podido tener la sociedad que ahora podemos disfrutar, los derechos que ahora podemos tener tanto como hombres al igual que mujeres, y aún así se siguen luchando por mantener esos derechos y por respetarlos. Mi nombre es Hania Paola, historiadora e investigadora. Hoy hablaremos un poco sobre los sucesos ocurridos en la historia de los derechos humanos, la ciudadanía y la democracia. En el año 1800 después de Cristo se derrocó la democracia francesa, ya que fue aquella en la cual solo las personas de alto poder podían votar u opinar. En 1814 hubo una sexta coalición, la Unión de los Países Europeos, para formar un ejército y combatir con el Imperio francés. En 1970 se obtuvo un gran avance, ya que ese año se le permitió a los hombres de negro el derecho al voto. Sin embargo, no todos los estados lo cumplían, a pesar de que era decretado por la ley. En 1893, las mujeres obtuvimos el derecho al voto. Esto ocurrió por las protestas y las huelgas que realizaban esas mujeres valientes. Comenzó en Nueva Zelanda y se sumaron a este gran logro el país de Australia, Noruega y Finlandia. En 1910, el estado de Washington le dio el derecho a la mujer para participar como candidata. Ante tantos sucesos buenos ocurridos a favor de la mujer, India no se podía quedar atrás. Así que en el año de 1915, una reconocida mujer llamada Mahatma coordinó las protestas y exigió que todas las mujeres tenían el derecho a votar, no solo las que pertenecían a Europa. En estos años se obtuvieron grandes logros para todas aquellas personas vulnerables. Hola a todos, soy la historiadora e investigadora Yosmeri. Como bien se sabe, el siglo XXI ha cambiado la forma de vivir la ciudadanía, con la llegada del Internet y los celulares inteligentes, lo que logró una transformación. Si bien las redes sociales transformó la forma de relacionarnos, comunicarnos y la cantidad de personas con las cuales podemos contactarnos. Por lo tanto, los medios de comunicación masivos levantaron plataformas digitales para acceder de forma más rápida a la información, investigación y a las opiniones de otras personas. Por lo tanto, las tecnologías pudieron cambiar la forma de la participación, ya que éstas mejoraron el acceso a la participación política mediante el voto electrónico dependiendo de cada caso. Por lo tanto, tenemos una democracia más participativa, cercana a las necesidades de las personas. Muy interesante, chicas. Gracias por transmitir esta valiosa información. Ahora todos sabemos que para tener los derechos y obligaciones que actualmente son tan ordinarios para todos, se tuvo que pasar por varios procesos. Me gustaría saber más qué les pareció el tema de hoy, ya desde su punto de vista personal. Escuchando toda la información de mis colegas, yo personalmente llegué a la conclusión de que realmente los derechos tanto de las mujeres y los hombres con el paso de los siglos y años han tenido grandes avances que hoy en día podemos decir que en su mayoría son positivos. Tristemente, pues la política influye muchísimo en estos y es por eso que a veces suele haber una discriminación, más aún cuando son personas de diferente cultura. Bueno, llegó la hora de despedirnos. No sin antes agradecer a las licenciadas por estar aquí el día de hoy, venir a hablarnos de este muy interesante tema, en donde aprendimos muchas cosas nuevas acerca de los derechos humanos, de la democracia y sobre la ciudadanía, que fue básicamente el tema central del día de hoy. Muy bien, gracias por sintonizarnos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima.